Les presentamos el proyecto de extensión académica y vinculación con el medio del segundo semestre del año 2020, titulado Diálogos Universitarios sobre Equidad de Género y Diversidad, Desafíos de Género para el Chile del 2021. En este cuarto diálogo, titulado La economía de los cuidados y el enfoque de género, participa como comentarista Beatriz Cid Aguayo, socióloga y doctora en sociología de York University, profesora asociada del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción y actualmente directora del programa de Magíster en Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción y directora del Grupo de Estudios en Diversidad Económica y Diversidad Cultural perteneciente a la Dirección de Investigación de la misma Casa de Estudios. Participa en la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria de Chile, en la Community Economies Research Network y en la Red Slow Food de Chile. Se especializa en sociología económica con énfasis en economías locales, economías feministas, relación comunidad y ecoterritorio, certificaciones éticas y patrimonio biocultural. La acompaña como invitada Sara Moreno Colom, socióloga y doctora en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB. Actualmente es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora del Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo e investigadora también del Instituto de Estudios del Trabajo de la misma Casa de Estudios. Ha sido vicedecana de profesionalización, vicedecana de Relaciones Institucionales en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología y vicerrectora de Alumnado y Ocupabilidad de la UAB. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en el campo de la sociología del trabajo, la sociología del tiempo y la sociología de género. Su actividad investigadora se ha especializado en el análisis del trabajo, el tiempo y la vida cotidiana, con especial atención a las desigualdades sociales, el bienestar y las políticas públicas. También la acompaña como invitada Natalia Genta Rossi, socióloga y doctora en sociología de la Universidad de la República de Uruguay, docente de la Universidad de la República de Uruguay e investigadora del Grupo de Investigación de Sociología del Género de la misma Casa de Estudios. Ha desarrollado trabajos de investigación sobre estudios de género en el campo de las ciencias sociales como insumo para políticas públicas. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo Género y Cuidados de Claxo, coordinadora pedagógica del curso de especialización de políticas de cuidado con perspectiva de género de Claxo y Flaxo Brasil y con apoyo de CEPAL, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado en varios capítulos de libros, en revistas arbitradas y ha trabajado como consultora para varios organismos internacionales, tales como CEPAL, ONU Mujeres y PNUD. Sus principales líneas de trabajo son los cuidados, las maternidades contemporáneas, las desigualdades de género en los vínculos entre mercado y cuidados y el análisis de las políticas públicas. Hola, bienvenida a todas y todos. Estamos acá con dos invitadas de lujo, la doctora Natalia Genta Rossi y la doctora Sara Moreno Colom. Ambas doctoras en sociología, Natalia docente de la Universidad República de Uruguay, Sara docente de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambas trabajan temas de cuidados, maternidades contemporáneas, género, mercado del trabajo y cuidados, y más ampliamente sociología del tiempo. Ambas también con una nutrida y amplia carrera de publicaciones, tanto a nivel de artículos como de libros. Bienvenidas ambas, esperamos tener una bella y constructiva conversación con ustedes. Para empezar esta conversación, tomando en cuenta que esta es una conversación que es visible a público general, se distribuye ampliamente, queremos partir precisando, definiendo qué son los cuidados, de qué estamos hablando cuando hablamos de estudio y enfoque de los cuidados.
Es cierto que dentro de este conjunto muy amplio de actividades podemos distinguir distintos tipos, ¿no? Por un lado habría todo el trabajo doméstico, ¿no? Las tareas del hogar necesarias desde el cocinar, el limpiar, etcétera, que esto sería trabajo doméstico, y después podríamos hablar del trabajo de cuidados, ¿no? Si os fijáis, yo subrayo la idea de trabajo, porque los cuidados son estas actividades, pero requieren un tiempo, requieren un esfuerzo y requieren una energía, con lo cual son trabajo. El trabajo de cuidados, estrictamente, si dejamos al margen el trabajo doméstico, es aquel destinado a ayudar a las personas que tienen algún grado de dependencia a desarrollar las actividades necesarias para la vida cotidiana. Y aquí entramos en otro concepto que es muy complejo, que es quién es dependiente, ¿no? De hecho, pues hay muchas propuestas teóricas que hablan de la interdependencia, de que todos tenemos necesidades y somos interdependientes, ¿no? Lo que pasa es que estas necesidades pueden variar en función del ciclo vital. Pero centrando otra vez el tema en el trabajo de cuidados, subrayo la idea que es trabajo porque requiere tiempo, esfuerzo, energía, y en la parte de los cuidados también podemos hablar de una dimensión más relacional, ¿no? Más allá de estas tareas más fijas. Entonces, ¿cuál es el problema del trabajo de cuidados? Pues que el trabajo de cuidados históricamente ha sido subestimado económicamente y socialmente. Ha sido atribuido una responsabilidad de las mujeres y con ello se ha tendido a naturalizar esta responsabilidad. A pensar que las mujeres, por ser mujeres, ya se encargan de los cuidados sin darle la importancia ni social ni económica que merecen y requieren, entre otras cosas, porque si partimos de que somos seres interdependientes, todos y todas necesitamos de cuidados a lo largo de nuestra vida. Yo lo dejo aquí, le paso la palabra a Natalia y vamos hablando. Bien, sí, a mí me parece que es una pregunta muy amplia, pero también muy necesaria, porque no siempre las investigaciones empíricas ni las políticas públicas se aclara, se explicita cuando se habla de cuidados de qué se está hablando en realidad. Y hay múltiples definiciones. Hoy decíamos que este diálogo se llamaba economía del cuidado, y en realidad esa es solo una corriente, digamos, que trabaja con el cuidado, no es la única. Hay otros aportes fundamentales hacia el cuidado, a pesar de que la economía del cuidado es la que se hizo más famosa quizás. Todas las discusiones sobre el derecho al cuidado, sobre el cuidado como componente del bienestar, sobre la ética del cuidado y otras, son otras corrientes que no vienen de la economía y que también han sido aportes fundamentales, también desde Latinoamérica, en poner el cuidado en agenda y en discutir y problematizar esta idea de cuidados. Hay como dije, muchas definiciones, hay unas muy amplias, que vienen de la economía del cuidado y que refieren sí a todo lo que hacemos para contribuir con nuestro bienestar, y que no solo incluyen a otras personas, sino también incluyen al ambiente, ¿no? Hay concepciones muy amplias del cuidado, y hay concepciones más ajustadas, más limitadas, digamos, o más acotadas, que es un poco la que planteó Sara, que nosotras la compartimos también, y tiene que ver, y que se distingue ahí sí el trabajo doméstico, ¿no? En estas definiciones amplias, el trabajo doméstico es parte del trabajo de cuidados, y en las definiciones más acotadas no lo es, se distinguen, digamos, es difícil distinguirlas, pero conceptual y sobre todo operativamente, pero hay una distinción clara entre actividades de cuidado, trabajo de cuidado y trabajo doméstico, y es el vínculo. En el trabajo de cuidados hay un vínculo, hay una relación entre dos o más personas, ¿no? Y por lo tanto el cuidado como condición distinta a cualquier otro trabajo doméstico es un trabajo relacional, ¿no? Entonces, yo diría que el trabajo de cuidados, como nosotros lo definimos, tiene 3 dimensiones que además se distinguen de otro tipo de trabajo, que son la dimensión económica, tiene una dimensión económica porque conlleva un costo económico en términos de que o yo dejo de trabajar remuneradamente para cuidar, o yo le pago a alguien para que cuide. Tiene un aspecto material, que es ejecución de tareas concretas, ¿no? Por ejemplo, cocinarle a una persona, higienizar a una persona, jugar con un niño, ¿no? O sea, cambiar el pañal a un adulto o a una persona o a un niño, y tiene un aspecto vincular, y en eso se distingue de los otros trabajos. Y ese aspecto vincular, más allá de entrar a la discusión de qué es buen o mal cuidado, que es otra discusión,
siempre incluye el cuidado un aspecto de relación con otra persona. Puede ser un mal vínculo, un vínculo de diferente calidad, digamos, pero siempre un vínculo con otra persona, con una relación con otra persona, y eso es lo que distingue al trabajo de cuidados de el trabajo doméstico, por ejemplo, que no es desde nuestra concepción cuidados, pero que desde una concepción más amplia de los cuidados, todo lo que es de la reproducción, digamos, se identifica con cuidados. Eso. Y ahí, bueno, perdón, termino. Lo que sí es central en esto del cuidado, como ya lo decía Sara también, pero lo remarco, es esto del enfoque de género, que vos lo preguntaste también, porque lo que existe respecto al cuidado es la división sexual del trabajo, que es una distribución, ¿no?, entre varones y mujeres, en donde los varones se dedican al ámbito público, productivo, de generación de riqueza, y las mujeres al ámbito privado, doméstico, de la vida reproductiva, y en ese sentido los cuidados son, si bien se dan tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, son una tarea realizada mayormente por mujeres, no solo realizada por mujeres, sino que se asocia con habilidades naturalmente femeninas, ¿no? Y en eso hace que los cuidados sean de los componentes como más difíciles de feminizar, ¿no? Porque se asocian a tareas naturalmente femeninas, con que las mujeres tenemos habilidades naturales para hacer esas tareas y que hacemos buen cuidado, ¿no? No los varones, sino que las mujeres hacemos buen cuidado. Eso es lo que está detrás, digamos, de esa definición de cuidados y detrás de las desigualdades en torno a la distribución de la carga de cuidado. Bueno, a partir de lo que ustedes me quiero profundizar en dos cosas, que uno con lo que partió Sara y lo otro con lo que cerró Natalia. Primero, el cuidado es un trabajo, pero eso es interesante porque cuando definimos los cuidados como trabajo, también tenemos que redefinir lo que entendemos como trabajo. ¿Ya? Que claramente es una ruptura respecto a toda la tradición del siglo XX de la sociología del trabajo, donde el trabajo estaba afuera, era remunerado, tienes que lo puedes medir, el trabajo precario, etcétera. Tenemos que ampliar y redefinir muchos de los conceptos tradicionales de trabajo. Y lo segundo que señaló con lo que cerró Natalia sobre esta naturalización que hay del cuidado como un atributo de género, ¿ya? Y es interesante porque si el cuidado es un trabajo, el cuidado también se puede hacer en forma remunerada o hay instituciones del cuidado. Entonces, si puedes profundizar un poquito también sobre esta desfamiliarización de los cuidados, cómo desnaturalizar estas atribuciones de que las mujeres somos las cuidadoras. ¿Empiezo yo? Bueno. Bueno, de las dos preguntas, en primer lugar, ¿no?, esta ruptura epistemológica con el concepto cuidado es absolutamente imprescindible y de hecho es desde los estudios de la perspectiva de género que se pone encima de la mesa la necesidad de superar la idea que el empleo es igual o es sinónimo de trabajo, que hay muchas actividades que son trabajo y no son empleo, es decir, que no forman parte de la vida pública, que no tienen una remuneración y que no tienen una relación laboral como es el empleo, ¿no? A partir de esta reflexión que se formula a los años 70 del siglo pasado, ¿no?, distintas autoras desde el ámbito de las ciencias sociales, que lo que vienen a subrayar es que hay una realidad, que es la realidad que viven muchísimas mujeres, que está llena de trabajo, pero que este trabajo no tiene una remuneración ni una relación laboral como es el empleo, ¿no? Y a partir de aquí, como decía y explicaba muy bien Natalia, ¿no?, que ampliaba el foco, porque yo quizás he entrado ya directamente a un tipo de definición, a una definición concreta de cuidado, ¿no?, y ella ampliaba muy bien el foco, ¿no?, a esta crítica de muchas autoras desde las ciencias sociales que hacen, ¿no?, a lo que han sido aproximaciones más clásicas al mercado de trabajo que reducen el trabajo al empleo, pues parte de la idea que hay un trabajo que es el trabajo de reproducción, ¿no?, y que para entender lo que pasa en el mercado de trabajo es imprescindible saber cuáles son las responsabilidades que se asumen en el ámbito doméstico o dentro de los hogares, ¿no?, porque son como vasos comunicantes, ¿no?, mercado de trabajo y ámbito privado, hogar. Si hay mucha disponibilidad en el mercado de trabajo, hay poca en el hogar y viceversa, ¿no? Que a veces este trabajo se desarrolla como empleo, porque en el mercado de trabajo hay profesionales del cuidado,
Hay profesionales del cuidado con distinta jerarquía laboral, pues podríamos decir que el cuerpo de enfermeras son profesionales del cuidado, ellas se reivindican como profesionales del cuidado. Auxiliares de geriatría son profesionales del cuidado con una categoría laboral inferior, y las trabajadoras familiares, las trabajadoras del hogar o las cuidadoras formales o informales son profesionales del cuidado que trabajan con mejores o peores condiciones laborales. ¿Qué sabemos? Pues que los cuidados forman parte de la segregación horizontal, uno de aquellos sectores que está precarizado por el hecho precarizado porque hay unas malas condiciones laborales en términos de salario, de estabilidad, de temporalidad, de derechos laborales, etcétera, y que concentra especialmente muchas mujeres, que es este suelo pegajoso que decimos, ¿no? Que se enganchan en el sector de los cuidados y no se pueden desenganchar y no pueden cambiar laboralmente a sectores menos precarizados, ¿no? Pero los cuidados como trabajo también se desarrollan fuera del ámbito laboral, pues desde muchas mujeres en las familias que están asumiendo el cuidado de personas dependientes con mayor o menor rango de consanguinidad con la persona, pues puede ser un padre, una madre, un suegro, una suegra o un tío abuelo o una criatura pequeña, ¿no? Porque el cuidado también tenemos que diferenciar cuando son cuidados de personas dependientes adultas y menores, que también son naturalezas distintas de cuidados con costes distintos para la persona cuidadora, ¿no? Entonces, esto también es trabajo de cuidados, pero no hay una relación laboral. La dimensión de la relación que subrayaba Natalia, pues tiene que ver con lazos familiares o con lazos de conocimiento, pero no hay esta relación formal o informal laboralmente. Esto también es trabajo, pero es un trabajo que no tiene esta relación laboral, ¿no? Entonces, y ya para dar la palabra a Natalia, ¿no? La segunda pregunta que formulabas, que es la naturalización de los cuidados, esto realmente es producto de unos procesos socializadores diferenciales por razón de género que atribuyen un conjunto de estereotipos y responsabilidades a las mujeres y a los hombres, y el problema de esto básicamente es una división sexual del trabajo que convierte la diferencia en desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento del valor de estos trabajos, ¿no? Y porque hay una naturalización cuando, como cualquier trabajo, se puede aprender. La pericia, la competencia, la habilidad para cuidar no es natural, no es genética, y es una pericia, una habilidad y una competencia social que cualquier persona, por el hecho de ser persona, puede aprender con formación y puede desarrollar, ¿no? La trampa es que... Disculpa, un poco el tema fuerte de la naturalización ahí es que es un rol tempranamente aprendido. O sea, es una pericia que muchas niñas desarrollan cuidando de los hermanos menores, ¿ya? Y eso lo hace aún más fuerte en términos de lo que implica en la naturalización que eso implica. Mira, yo siempre cuento el caso de los hombres cuidadores, que se han visto en una tesitura, en una situación, por ejemplo, su mujer enferma pues con Alzheimer o cualquier enfermedad crónica que tiene mucha dependencia. Estos hombres que se encuentran en esta situación, que no tienen más alternativa que ser cuidadores, te puedo garantizar que aprenden a cuidar. Aprenden a cuidar. Entonces, da igual que su socialización infantil no hubieran sabido que era cuidar, porque es que muchas mujeres tampoco han tenido una socialización directamente en casa como cuidadoras, han tenido indirectamente una socialización secundaria, medios de comunicación, referentes musicales, de libros, de narrativas, de películas, lo que sea, pero directamente no. Entonces, subrayar esto es muy importante, porque es que si no recaemos en la especialización de los cuidados. Sí. Bien, sí, yo me olvidé un poco de las preguntas, pero trato de encauzar. Creo que, o sea, esto que planteaba de la división sexual del trabajo, que también lo planteaba Sara, y que asocia a las mujeres al cuidado, trasciende claramente el ámbito familiar. Y se repite, se reproduce en el mercado laboral, y por eso ocurre esta segregación horizontal, vertical, pero horizontal, donde las ocupaciones de servicios, no solamente ligadas a los cuidados, sino en general todas las ocupaciones de servicios que tienen que ver con
con la valoración, vamos a poner, de ciertas habilidades como femeninas, se reproducen. Entonces, por ejemplo, las azafatas, las asistentes, las cajeras de supermercado, las enfermeras, por supuesto, que tienen que ver con los cuidados, y un montón de profesiones vinculadas con los servicios al otro, donde se valoran habilidades como la empatía, la tolerancia, la simpatía, ¿no? El vínculo con un otro, digamos, el satisfacer las necesidades del otro, el atenderlas. Todas esas habilidades que son consideradas femeninas hacen que, digamos, se reproduzcan los estereotipos, los imaginarios en el mercado laboral y se contraten mujeres para esas ocupaciones. De hecho, cuando el negocio cambia, muchas veces lo que ocurre es que cuando el negocio cambia, por ejemplo, en América Latina fue claro en los bancos, ¿no? Cuando el sistema bancario cambió, el sistema financiero, y se dejaron de usar, digamos, los bancos tradicionales, que estaban masculinizados, y se empieza a trabajar de otra forma en la atención al cliente, ¿no? Y empiezan en lugar de digamos, se empieza, el sistema financiero en general empieza a acercarse mucho más a los clientes, entonces se disponen hasta la infraestructura de los bancos cambia, ¿no? Si nos vemos pensando en América Latina antes de los 90 y después de los 90, donde antes el banco era se iba al banco y para que algún administrativo te atendiera tenías que hacer no sé qué, y ahora están las mesas dispuestas de otra forma, hay una cercanía con el cliente que no había en el pasado, y lo mismo la generación de casas de crédito, de otro tipo de, digamos, de ocupaciones en el sistema financiero, los call centers, etcétera. O sea, a medida que el negocio cambia y aumenta la tercera rama, digamos, de la economía o el sector servicios, también se incorporan las mujeres, o casualidad, al mercado de trabajo, ¿no? Y tiene que ver con que se requieren habilidades que se consideran femeninas o asociadas a las mujeres. Y con los cuidados pasa lo mismo, digamos, ¿no? O sea, en todo lo que se refiere a las ocupaciones de cuidados en el mercado laboral. Lo que tienen en común es todas estas ocupaciones de servicios y todas las ocupaciones de cuidados es que están infravaloradas, tienen menor prestigio ocupacional, menor calidad de empleo, y esto tiene que ver con esto de que se considera que son ocupaciones que no requieren demasiadas credenciales, es decir, no es necesaria una formación determinada, sino que se vienen con la naturaleza, digamos, porque vienen con la naturaleza de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, en parte, y además, por eso en parte, digamos, y además por la cantidad de mujeres que hay en ese tipo de ocupaciones, que hace que bajen los salarios, por la sobreoferta, digamos, que hay en esas ocupaciones, hace que sean ocupaciones de baja calidad. Y en el tema, dentro del ámbito familiar, también ocurre lo mismo, ¿no? Todas las actividades que se hacen dentro del ámbito familiar, que se asocian a los cuidados, se piensa que se hacen sin esfuerzo, digamos. Entonces, una acción que puede contribuir, digamos, vos pensabas, bueno, ¿qué se puede hacer para reconocerla, no? Una acción que puede contribuir con eso es la formación, por ejemplo, en trabajos de cuidados, ¿no? Todo lo que es acreditación de saberes en trabajo de cuidados, todo lo que son cursos específicos, reconocimiento de esos saberes, bueno, eso promueve, digamos, desanidar el trabajo de cuidados a algo que se hace sin esfuerzo y colocar en el lugar que corresponde el trabajo de cuidados. Yo recuerdo entrevistas a mujeres que se dedican a los trabajos de personas mayores y me decían, yo aprendí a cuidar cuidando a mi madre, ¿no? Y es en realidad en la experiencia, pero es algo aprendible, solo que no se aprende en los ámbitos formales de educación, pero debería aprenderse en los ámbitos formales de educación. Y es esa la forma en que se va a reconocer, digamos, o una de las formas en que se puede reconocer ese trabajo, ¿no? Y finalmente existe toda una literatura, digamos, feminista, de historiografía feminista, que demuestra cómo el instinto maternal no existe. Y cómo entendemos nosotros el vínculo ahora, o cómo la manera en que significamos la maternidad y las obligaciones de las madres y el deber ser materno, no se vivió igual siempre. Y era bien diferente en la Europa del siglo XIV, donde en realidad la lactancia no se recomendaba, donde la desfamiliarización de los cuidados era habitual y los niños no vivían con los padres y no vivían en la misma casa de los padres, y eso
era lo que estaba bien, digamos, lo que considerábamos correcto y lo mejor para los niños. Entonces, en realidad, que los cuidados los asociemos a la familia y los asociemos a las madres es un producto histórico-social, y así hay que entenderlo también, y para poder cuestionar ciertos comportamientos, ciertos mandatos que tenemos todos, como en los vínculos familiares también. Sí, yo reforzando algunas de las ideas que ha comentado Natalia, ¿no? La idea de prestigiar los cuidados, de prestigiarlos socialmente, porque son imprescindibles, ¿no? De hecho, en una situación de crisis del empleo, ¿no? De destrucción de empleo masivo, y que la aparición de las plataformas y muchísimas cosas que están removiendo, ¿no?, el mercado de trabajo, hay pocos trabajos o pocas necesidades que puedan crear ocupación intensiva en mano de obra. Es decir, que no se puedan destruir con una crisis económica, financiera, sanitaria, o lo que sea. Y uno de estos es los cuidados. Los cuidados tienen capacidad de generar empleo durante muchísimos años, porque las tendencias demográficas lo que nos marcan es que nos envejecemos más rápido al nivel de que nos estamos reproduciendo, con lo cual cada vez más hay más necesidades de cuidados a personas dependientes, y las familias, como muy bien decía ahora Natalia, no son suficientes para bastar la atención de estas personas, aunque quisiéramos que desde una perspectiva de género o feminista, podríamos decir, la economía de los cuidados plantea que no debe recaer en las familias, porque son eufemismo de mujeres que redundan en la reproducción de las desigualdades, pero es que en las familias no habrá suficientes mujeres para atender las necesidades de cuidados de sus mayores, con lo cual se habla de la crisis de los cuidados, ¿no?, de este agujero demográfico y de muchísimos factores que explican esta crisis de los cuidados, ¿no? Entonces, ¿qué nos está planteando la crisis de los cuidados? Que tenemos que organizar los cuidados de otra manera. Socialmente los tenemos que organizar. No puede recaer como una responsabilidad individual de las familias cuando, pues mira, un padre, una madre, una persona adulta de la familia cae enferma y hay que cuidarlo y la familia lo asume. No, hay que socializarlo y hay que organizar socialmente estos cuidados, porque son un problema y van a ser un problema. Y desfamiliarizar pasa porque la familia no sea la máxima responsable, la principal responsable de este cuidado, y también de poner en valor la capacidad de generar empleo, y empleo de calidad, ¿no?, de romper los criterios de valoración de las competencias actuales, porque son establecidos en una lógica, una experiencia muy masculina del mercado de trabajo, que el mercado de trabajo se aprovecha de las competencias y habilidades feminizadas, muchísimas competencias y habilidades que no son valoradas, pero el mercado de trabajo se aprovecha, que son atribuidas a esta naturalización femenina, pero que son aprendidas, diríamos, ¿no? Entonces, revisar las competencias desde esa perspectiva permite, y con formación adicional, permite poner en valor los cuidados, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el objetivo es el círculo vicioso que tenemos ahora con el trabajo de cuidados, que es un círculo vicioso porque es un trabajo no reconocido socialmente, no reconocido laboralmente y no reconocido económicamente, que asumen personas invisibles, mayoritariamente mujeres, precarias en el mercado de trabajo mayoritariamente, e invisibles y subestimadas y no reconocidas en el ámbito familiar, y que mayoritariamente es para atender las necesidades de colectivos vulnerables, sean mayores o sean menores, pero que no tienen capacidad de articular demandas como ciudadanos, o bien porque son menores y aún no tienen el derecho, o bien porque son mayores y han perdido capacidad de movilización. No son población adulta central que puede articular demandas y puede poner el Estado en entredicho, ¿no? Entonces, este círculo vicioso hay que romperlo y convertirlo en un círculo virtuoso. Los cuidados son un trabajo capaz de generar bienestar a la población, de entrada. Podremos envejecer mejor si organizamos mejor los cuidados, de generar empleo. Entonces, esto va a convertir todas las personas que se dedican a los cuidados, mejorar su situación y va a atraer personas, ¿no? Y por lo tanto va a mejorar la valoración social, económica y laboral de los cuidados. Y esto va a revertir positivamente a las personas dependientes, que al final todas vamos a ser dependientes, con lo cual, sí, desde una lógica, si queréis, egoísta, ¿no? Pero al final nos revertirá positivamente también a nosotras. Sí. Y ahí, en ese romper el círculo, el rol del Estado es central, digamos, ¿no? En lograr dos cosas, digamos, de feminizarlo
y desfamiliarizar el cuidado. Y eso no quiere decir que el Estado sea el proveedor de cuidado, quiere decir que el Estado es un actor central porque es el que en definitiva asigna las responsabilidades a los distintos actores. Si el Estado no hace nada, digamos, es la familia o la comunidad la que actúa. Si el Estado regula el mercado participa, ¿no? Entonces, porque lo obliga de alguna forma a que participe. Entonces, en realidad el Estado como regulador, como distribuidor, como proveedor, es central, digamos, en garantizar que el cuidado sea un derecho en definitiva, ¿no? O sea, que el cuidado sea un derecho, así como lo es la salud, la educación, la seguridad social, que el cuidado también sea un derecho exigible por la población. Y cuando hablamos de derecho al cuidado, hablamos de el derecho a recibir cuidados de calidad, es decir, que a todas las personas reciban el cuidado que necesitan, a brindar el cuidado, y eso quiere decir que existan los dispositivos de tiempo, como licencias, para brindarlo, si se quiere brindar. Y el tercer lugar para mí es esto de si se desea y en qué medida se desea cuidar, tener derecho, digamos, a elegir en qué medida cuidar, si cuidar y en qué medida hacerlo, es decir, no que la familia esté obligada a cuidar, sino que existan las condiciones para que igual las personas reciban los cuidados necesarios, ¿no? Más allá de que tenga una familia que los pueda brindar o que tenga un ingreso económico que les permita comprarlos en el mercado. Entonces, hay una cuestión, digamos, de alguna forma, que ese circuito, como ese círculo, como decía Sara, sea tan familiarizado y tan feminizado, es porque hay un déficit del Estado en asegurar el derecho al cuidado, porque si el Estado lo garantizara, bueno, probablemente estaría menos desfeminizado y menos desfamiliarizado el cuidado. O sea, cuando la existencia de políticas de cuidado, las escasas que hay en América Latina, deberían cumplir con ese objetivo de familiarizar y de feminizar. Y aquí yo creo que hay un reto importante también, que es romper con los imaginarios o los ideales de cuidado. Nosotros hicimos una investigación que terminamos hace ya unos 3 o 4 años para el caso español, que nos interesaba analizar los obstáculos socioculturales de la profesionalización de los cuidados. Es decir, ¿cuáles son las dificultades para profesionalizar el trabajo de cuidados, ¿no? Y una de las cosas que analizamos en profundidad fueron los ideales de cuidados, es decir, en el imaginario colectivo, la ciudadanía, cómo quiere envejecer, ¿no? Y claro, nos topamos con una realidad que no podemos subestimar y debemos tener en cuenta, y sobre todo cuando se está pensando en diseñar e implementar políticas, que es que el ideal de cuidados compartido socialmente es en casa y con la familia. Cuando tú preguntas a la ciudadanía, mayoritariamente quieren envejecer en casa y con la familia, con lo cual se reproduce todo lo que estamos ahora analizando, diagnosticando como el problema de la división sexual del trabajo, ¿no? Y claro, aquí pues un gobierno con unas ideas claras de la necesidad de desfamiliarizar, deshogarizar y socializar los cuidados, puede encontrarse con la dificultad o la resistencia de una ciudadanía o de colectivos dentro de la ciudadanía que no quieren socializar estos cuidados porque lo que quieren es envejecer en casa con la familia. Aquí hay un trabajo a realizar, ¿no? Yo creo que es simplemente, ¿no?, aquello que a veces las buenas soluciones técnicas son insensibles socialmente, ¿no? Hay que estar, ¿no?, como muy consciente que el diseño de políticas no puede subestimar la sensibilidad social, y este diseño de políticas tiene que incorporar el cambio de ideal de cuidados y poner en valor los beneficios de socializar los cuidados. Yo siempre cuento la misma metáfora. Hace 20 años las escuelas, las guarderías, ¿no?, diríamos, los centros de infancia infantil de 0 a 3 años no estaban bien vistos porque eran mujeres malas madres quien llevaba una criatura de meses o de 1 año o de 2 en el jardín de infancia, ¿no? Y ahora están normalizados absolutamente. Es más, se reconoce su valor educativo, que educa a 0 a 3 años, hay un proceso de socialización positivo para los niños y las niñas, ¿no? Pues es lo mismo. Los adultos dependientes, los procesos de pérdidas cognitivas en adultos dependientes se frenan cuando se socializan. Si se quedan encerrados en casa, se aceleran. Entonces, hay muchísimos beneficios en este sentido, ¿no? Pero hay que trabajar, hay que poder explicar, y hay que explicar estos beneficios en todas las direcciones y sentidos, ¿eh? En la calidad de vida de las personas dependientes,
en la mejora de oportunidades de las mujeres que están asumiendo esto y que no se sientan culpables para no asumir esta responsabilidad. Como decía Natalia, lo explicaba muy bien, el derecho a decir yo no quiero cuidar a mi padre tiene que ser un derecho que no conlleve una penalización social ni un sentimiento de culpabilidad. O sea, tiene que tener sus garantías como derecho, ¿no? Y esto tiene que pasar porque hay un consenso social que los cuidados deben compartirse y deben socializarse y deben deshogarizarse y deben desfamiliarizarse, porque el hogar y la familia reproduce desigualdad social, especialmente de género. Sí. Nosotros en Uruguay hicimos hace unos años también una encuesta de representaciones sociales del cuidado y también nos sorprendimos cuando vimos, ahí sí para distintas poblaciones, para niños, para personas mayores, y también nos sorprendimos por el familiarismo que había y la feminización de los cuidados en los ideales de cuidado, ¿no? En cuál sería la situación deseable o ideal para el cuidado. Pero algo que sí, que puede ser diferente quizás del caso español y que también nos sorprendió tanto como la familiarización, es justamente porque América Latina es la región más desigual del mundo y porque Uruguay también mantiene esa desigualdad, son lo diferente, lo desigual que eran esas representaciones sociales entre los sectores sociales socioeconómicos más altos y los bajos y los medios, ¿no? Y en definitiva tiene que ver con la experiencia de cuidados de calidad en cada una de esas poblaciones, ¿no? Eran mucho menos familiaristas y mucho menos, digamos, tradicionales en cuanto al rol de las mujeres en el cuidado, los sectores más bajos, en donde las prácticas de cuidado son más tradicionales y donde el acceso a servicios de calidad no es el mismo. Entonces, por eso nosotros... ¿Eran menos familiaristas los de sectores más bajos? No, más altos. Más alto. Ya te había entendido mal. Sí, porque era raro, digamos. O sea, si tienes acceso a cuidados de calidad, puedes permitirte no ser familiarista. Si no lo tienes, no te queda otra. Sí. Bueno, pero en términos ideales podría ser diferente. Nosotros, claro, cuando a nivel general, en términos ideales, pero tiene que ver mucho con las experiencias. Ya. Porque para mí, como lo que ocurre muchas veces con estos estudios que nosotros hacemos y la solución que se piensa es, bueno, hagamos campañas culturales, hagamos campañas publicitarias. Y por ahí no va. O sea, va por la calidad. Va por la calidad y porque en parte, ¿no? No digo que sea la única solución, pero en parte también va porque vos digamos, generes el acceso a toda la población a servicios de calidad que hagan que cambien esas representaciones. Acá también se dio un ejemplo muy similar al que vos decís en un servicio que se llama servicio de acompañantes, ¿no? En los años 90, con la reducción con el neoliberalismo, podemos decir, y la reducción de presupuesto para la salud, se redujo mucho el personal de enfermería y era necesario en los hospitales que hubiera alguien que acompañara a la persona enferma durante la internación hospitalaria, ¿no? Para que le alcanzara el agua o llamara a la enfermera. Y el mercado pone a disposición una cosa que se llamaba servicio de acompañantes, ¿no? Que en los años 90 era totalmente ilegítimo y se veía muy mal que la familia contratara un servicio de acompañantes porque sustituía, ¿no? Se veía como una sustitución. Claro. Entonces, qué mala hija, ahí es en la relación con las personas mayores, qué mala hija, ¿no? Que contratás a una persona que lo vaya a cuidar y lo cuidás vos misma. Y eso, a medida que pasaron los años, digamos, empezó la existencia de ese servicio, el acceso a la calidad, digamos, a experimentar la calidad de ese servicio y que no pasaba nada, digamos, hace que ahora no hay nadie, digamos, que no tenga contratado un servicio de acompañantes y a nadie le parece ilegítimo que, y está dentro de los ideales, digamos, de una situación deseable, que haya un servicio de acompañantes, incluso porque además permite que la persona mayor esté en la casa, que eso se valora que esté en la casa. Entonces, en realidad, calza bien con esos servicios, pero se incorpora, digamos, algo que no es de la familia a los cuidados. Entonces, tiene que ver con las experiencias también, no solo creo que también esas representaciones tienen que ver con lo que experimentamos como servicio de calidad. Y algo similar ocurre, lo mismo, con los servicios privados, en el caso de los niños, del cuidado infantil, porque son quienes experimentan esos servicios y en los niveles socioeconómicos y socioeducativos más altos, quienes les parece
y, digamos, que le parece como situación deseable que los niños concurran a un centro infantil, y los de menores niveles socioeconómicos no creen eso ni está dentro de sus valoraciones. Entonces, tiene que ver con la experiencia también, de haberlo vivido. Estamos acá entonces en esta intersección entre situación socioeconómica y variables socioeconómicas en general, Estado y cuidados, digamos. Esto nos puede llevar a la cuestión metodológica. ¿Cómo se estudian los cuidados? Uy, los cuidados, de entrada, bueno, Natalia lo ha dicho, ¿no? Es un concepto que no hay un consenso teórico de qué son los cuidados, y se estudian desde múltiples perspectivas teóricas y desde múltiples disciplinas. Entonces, en función de los intereses de la investigación, se focaliza en una dimensión u otra de los cuidados, ¿no? Yo creo que aquí hemos apuntado en este diálogo de manera indirecta distintos objetos de estudio que se construyen alrededor de los cuidados, ¿no? Los cuidados en el mercado de trabajo, los cuidados, estrategias de cuidados, la valorización, los imaginarios alrededor de los cuidados, las condiciones materiales de existencia, cómo pueden condicionar estas estrategias de cuidados. Yo lo que puedo hablar quizás de algunas líneas de investigación, una de las que ahora se está desarrollando, ¿no? en esta idea de cómo organizar socialmente los cuidados y qué papel tiene que jugar el Estado, qué papel jugará el mercado, la familia, añadir un cuarto vértice en el típico triángulo del estado del bienestar, que es la comunidad, ¿no? Ahora se está hablando mucho, ¿no? de comunidad y cuidados, y qué papel puede jugar la comunidad en esta organización o revisión de los cuidados, ¿no? Esto es otro de las líneas de investigación que se centran. La comunidad nunca debe aparecer como sustituta del Estado, sino como complemento, ¿no? Igual que la familia puede ser un complemento, pero nunca la cuidadora principal, ¿no? Que decíamos, y obviamente no puede recaer en el mercado porque reproducirá las desigualdades de clase, ¿no? Entonces, esto es una línea de investigación que se está estudiando. También se estudia mucho desde la perspectiva de la crisis de los cuidados el papel de las mujeres inmigrantes en los cuidados, ¿no? Especialmente esto, bueno, en Europa se está estudiando mucho, ¿no? Por toda la repercusión que tiene, ¿no? Especialmente en Europa del Sur, ¿no? Donde el estado del bienestar es mucho más débil que en Centro Europa o en el norte de Europa, y donde buena parte de las estrategias han pasado para la contratación de mano de obra femenina inmigrante, ¿no? Directamente, porque pues es donde es más asequible, ¿no? El coste es otra de las estrategias que hay. Los cuidados también tenemos que diferenciar cuidados de mayores, cuidados de menores, ¿no? Porque dentro de las líneas de investigación de los cuidados también hay quien centra su atención en los cuidados de menores, en las estrategias de conciliación o en todo el tema de la corresponsabilidad. Se puede abordar la temática de los cuidados desde la lógica de los usos del tiempo y la distribución de estos tiempos y estos trabajos, desde los imaginarios, desde las condiciones laborales. Hay muchísimas perspectivas de estudio de los cuidados. Sí, me comparto totalmente lo que plantea Sara, que justamente esa es la riqueza de los cuidados, las múltiples formas en que se puede abordar teórica y metodológicamente. Creo que una de las, digamos, de las cuestiones más habituales o que con frecuencia cuando se habla de cuidados se habla de las encuestas de uso del tiempo. Las encuestas de uso del tiempo que han sido, digamos, muy importantes en general en el mundo y en la región latinoamericana, porque son evidencia empírica, digamos, de la desigualdad de género, de la división sexual del trabajo. En realidad no se hicieron para medir cuidados, sino que se hacen para medir trabajo, y trabajo no remunerado particularmente, y la carga global de trabajo, ¿no? El trabajo no remunerado y el remunerado. Y tienen especiales dificultades en medir cuidados, especiales limitaciones. Entre ellas, que por supuesto que no corrigen la simultaneidad de tareas, es decir, yo estoy cuidando y haciendo trabajo doméstico al mismo tiempo, entonces no distingo, la gente no prioriza, digamos, el trabajo de cuidados para registrarlo, entre otras cuestiones, como por ejemplo, que las personas dependientes no entran en una muestra común, digamos, en una muestra de población habitual, como se usan las encuestas de uso del tiempo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora, digamos, hemos analizado, digamos, hemos entrado en el tema del cuidado, del bueno o mal cuidado de los expertos, en qué es cuidado de calidad,
qué es para la población, qué es para los expertos en cuidado en infancia, o qué es para los expertos en personas mayores el cuidado de calidad, y contrastarlo con lo que es para la población. Hemos analizado esto de los imaginarios sociales, hemos analizado el tema de los cuidados no remunerados en salud, que son un tipo de cuidados específicos que se dan en el hogar, que tienen que ver con en parte la curación, porque por ejemplo controlar un pie diabético, administrar medicinas, la gestión con el sistema de salud, que también son cuestiones que se hacen en el hogar y son bien específicas de cuidados. Y ahora estamos analizando esto de las estrategias de cuidado, pero de forma cuantitativa. Entonces lo que hicimos fue hacer una encuesta donde medimos el tiempo de cuidados, pero no lo medimos como la encuesta de uso del tiempo, sino que lo que hicimos fue hacer una muestra de población dependiente, o sea, de población en situación de dependencia, y aplicar una encuesta con un diario de cuidados, registrando las horas de cuidados que esa persona recibe. Entonces, ¿para qué? Para identificar la distribución de cuidados entre los diferentes actores, pero no solo eso, sino también las razones, digamos, por las que se adoptan las estrategias. Entonces, ¿en qué medida, influyen los aspectos socioeconómicos? ¿En qué medida influyen estos aspectos culturales o valorativos que estamos hablando? ¿En qué medida se influye el contexto institucional, es decir, los servicios que existen, digamos, en ese lugar, en ese barrio, en esa localidad, en las estrategias adoptadas por las familias? Entonces, estamos en eso, digamos, que nos parece que puede ser un aporte metodológico, porque trae en parte esto de las horas de cuidado para no dejarlo, porque entendemos que es importante, por más que tiene limitaciones, la encuesta de uso del tiempo habitual. Entonces trata de superar esas limitaciones de la encuesta de uso del tiempo, pero y lo trata de medir el tiempo, pero desde otro lugar, digamos, con otra estrategia metodológica. Entonces eso es lo que estamos haciendo, pero bueno, hay muchas investigaciones y que analizan los cuidados de todos estos componentes que estuvimos conversando. Oye, chicas, ya estamos medio en los tiempos. Para ir cerrando, la otra vez conversábamos con Natalia que ahora todo el mundo está estudiando cuidados y en todas partes hay millones de encuestas de cuidado dando vueltas. Y tiene que ver, a mí solamente este año me han llegado 4 o 5 de colegas que nunca antes habían ni siquiera nombrado el tema de los cuidados. Sí. A mí me da la impresión que con esto del cierre masivo de las escuelas, acá en Chile llevamos casi 8 meses cerradas las escuelas, las restricciones en los accesos hospitalarios, los problemas en los centros de adultos mayores en el contexto de la pandemia, los cuidados nos aparecieron como una carga ineludible, una carga a gente que a lo mejor no había cuidado antes, a gente de las clases medias altas, a los hombres empezaron a cuidar, los académicos tuvieron que salir de la academia y empezar a cuidar a sus hijos, ¿ya? Y a sus mayores. Entonces, de alguna manera, los cuidados fueron como una avalancha en la pandemia, ¿ya? Y se pusieron de moda. Pensando... evidentemente esto va a haber un montón de producción en torno al tema, probablemente ustedes mismas lo están mirando. ¿Qué nos pasa? ¿Qué desafío nos deja el post-pandemia? ¿Para dónde vamos? ¿Qué podemos aprender de este periodo en torno a los cuidados? Bueno, yo aquí diría, la crisis de la COVID pone en evidencia la crisis de los cuidados que ya existía antes de la pandemia. Eso como primera idea, ¿no? Es verdad que se ha hablado mucho de cuidados y esto está muy bien, es decir, la crisis de salud y sanitaria ha llevado, ¿no?, a poner de manifiesto la importancia de los cuidados. De repente todo el mundo se ha girado, ¿no? Y resulta que nuestra vida dependía de los cuidados, ¿no? En los servicios esenciales se han diagnosticado, ¿no?, se han reconocido como servicios esenciales muchas profesiones que forman parte del trabajo de cuidados y que hasta el momento nadie podía reconocer, ¿no? Desde enfermeras, pero el personal de limpieza, el personal de residencias de gente mayor, el personal de los establecimientos de alimentación, que forman parte de esta segregación horizontal que al principio comentábamos con Natalia, fueron reconocidos como servicios esenciales. Bienvenido a todo el mundo que reconozca esto como servicios esenciales, ¿no? Yo creo que esto es positivo, pero también creo que se ha puesto como
al inicio de la pandemia, ¿no? Se habló mucho de las oportunidades de la crisis de la COVID. Siempre en cualquier crisis siempre se busca, ¿no?, como alguna lectura positiva, porque ya es suficientemente duro, ¿no?, lo de vivir una crisis, y siempre se habla de las oportunidades de las crisis, ¿no? ¿Qué sabemos nosotras? Pues por la investigación que llevamos haciendo desde el primer día del confinamiento y de la pandemia, es que no será una oportunidad, sino cambian mucho las cosas esta pandemia para revisitar la organización social de los cuidados, sino al contrario quizás, ¿no? Dentro de los hogares, quizás de discurso, pues la palabra cuidados forma parte de muchos colectivos que hasta el momento no utilizaban nunca esta palabra, pero de discurso y no de práctica, porque en los hogares se ha reproducido mucho lo que pasaba anteriormente a la pandemia, acentuando. Es decir, hogares igualitarios, durante la pandemia han sido igualitarios, esto siempre en función de la situación laboral de la pareja. Si uno era servicio esencial y el otro teletrabajaba, pues entonces se han ajustado los roles a la situación laboral, pero si la situación laboral pues más o menos se mantenía estable, los roles se reproducían lo que había antes de la pandemia. A partir de la primera semana que todo el mundo estaba como cómo nos vamos a organizar y con muy buenas intenciones, al cabo de esta primera semana los hogares han reproducido lo que venían haciendo anteriormente a la pandemia, acentuando muchísimas de estas actitudes, ¿no? Además, con el cierre de las escuelas o la imposibilidad de externalizar parte del trabajo de cuidados de mayores, ¿no? Y esto lo sabemos, pues las mujeres han sufrido mucho más las situaciones de teletrabajo por la carga total de trabajo, es decir, por acumular un teletrabajo o un trabajo a distancia, porque no había un modelo de teletrabajo, con cuidado de menores y cuidado de mayores. Esto se ha repercutido, pues que las mujeres o trabajaban bien temprano a la mañana cuando todo el mundo dormía en casa, o alargaban su jornada laboral por la noche cuando todo el mundo volvía a dormir. Y esto ha pasado mucho más en mujeres que en hombres, ¿no? Y aquí podría ir añadiendo muchos otros indicadores, ¿no? La pandemia, pues la verdad es que la gestión que se ha hecho ha sido con una lógica muy productiva y muy economicista desde mi punto de vista. Y yo creo que esto se puede decir bastante a nivel mundial. Habrá excepciones, pero mayoritariamente lo que interesa es cómo conciliamos las necesidades de salud con las necesidades económicas y a costa de las libertades y los derechos, ¿no? Podríamos decir. Entonces, aquí se ha contado más altas, bajas de hospitales, infecciones, etcétera, que no poner la vida al centro, que parecía que esta crisis podía ser una oportunidad para poner la vida al centro y hacer como una revisión y una repriorización de los valores y las importancias, ¿no? No creo que estamos en este momento, ojalá, y nunca es tarde, ¿no? Pero me parece que la lógica economicista, productiva y desde muy la experiencia masculina es la que está guiando la gestión de la pandemia, ¿no? Y con lo cual yo creo que está frenando cualquier oportunidad para situar esta crisis de los cuidados en la agenda política como prioritaria y aprovechar esta situación para estructurar y para organizarnos de otra manera. Sí, yo lamentablemente coincido. A ver, en cuanto a poner los cuidados digamos, creo que la crisis trajo algunas cuestiones positivas y algunas cuestiones y algunas no, digamos. Dentro de lo positivo, yo creo que sin duda se generaron muchos más espacios, digamos, académicos y con la sociedad civil para hablar de los cuidados. Que antes, o sea, trajo un espacio para eso, digamos, para el diálogo y para los discursos que estuvieron y están presentes. Todos los sindicatos o gran parte de los sindicatos de trabajadoras domésticas en Latinoamérica se han expresado públicamente, han hecho demandas al Estado, han mostrado su situación y eso, digamos, lo trajo esta crisis, que esta crisis económica, también además de sanitaria, es una crisis que afecta a las mujeres particularmente, porque es una crisis que afecta a los servicios, digamos, más que a la industria, más que al agropecuario, más que a la construcción. Es una crisis que sobre todo en Latinoamérica afectó a los servicios, y en los servicios están las mujeres, en todos los servicios, dentro del servicio doméstico como parte de los servicios. Entonces, me parece que en eso sí ha sido positivo, en que las trabajadoras domésticas, por ejemplo, se han expresado públicamente, están en todos lados hablando de cómo cómo sus salarios se vieron muy disminuidos, cómo les redujeron las horas de trabajo, cómo las afectó particularmente. Creo que trajo cuestiones positivas en esto, en que todo el mundo habla de cuidado, por más que en la práctica, ahora voy a la parte negativa, no se implementan cambios. Sí
Sí es verdad que la gente habla mucho más de los cuidados porque estalló en la cara una crisis que ya estaba, como dijo Sara, y por otro lado, creo que también los países en la gestión de los cuidados han hecho algunas acciones en esa línea, ¿no? Ahí voy un poco a lo negativo y planteo que dentro de América Latina, los países, las pocas medidas que han tomado respecto a la pandemia han sido, respecto a género, han sido a la violencia, han sido en el combate a la violencia de género, generando algunas medidas puntuales. La mayoría de los países no tomaron medidas respecto al cuidado, son pocos los países que lo han hecho, y han sido medidas tímidas que tienen que ver con la conciliación trabajo-familia, que tienen que ver con dar licencias especiales, por ejemplo, a trabajadores con dependientes. Lo han hecho casi de los países que han hecho medidas, eso es la medida más frecuente, digamos, licencias especiales cuando se tienen hijos con dependientes y cuando se tienen, hijos pequeños y mientras se mantenga el cierre de establecimientos. Ahora, esas medidas están lejos de ser universales de todas formas, pero son las medidas que han hecho. Eso habría que profundizarlo mucho más y en el sentido de que generar más medidas que permitan vivir de una forma más armoniosa, al menos ese primer paso de conciliación, vivir de una forma más armoniosa el trabajo remunerado con el cuidado, que en América Latina ni siquiera, o sea, podemos cuestionar las políticas de conciliación, pero en América Latina todavía no llegamos a tener instauradas políticas de conciliación como para criticarlas, o sea, estamos lejos de eso. Entonces, tímidamente se generaron algunas licencias especiales, no en todos los países, lo vuelvo a decir, y lo otro positivo, digamos, es que en algunos países por ejemplo, Argentina le aumentó el ingreso a las trabajadoras domésticas, en plena pandemia, en plena crisis económica, aumentó el ingreso, o sea, generó primero un ingreso de emergencia a algunos trabajadores, entre ellas las trabajadoras domésticas, y además decretó un aumento del ingreso de las trabajadoras domésticas. Perú y Chile generan algunas medidas en pro de las trabajadoras domésticas remuneradas. Chile sumó ahora en octubre, las incluyó en un seguro de desempleo que no estaban previo a la pandemia, las incluyó. Perú hizo explícitamente, se tiene que hacer un contrato por escrito, que no existía previo a la pandemia, un contrato por escrito a las trabajadoras domésticas que tienen que ser mayores de 18 años y que además tiene que quedar por escrito que estarán protegidas del acoso sexual en el marco laboral, ¿sí? Son medidas muy puntuales, pero en algún punto, digamos, se ha avanzado en ese sentido, muy puntualmente. Como negativo, diría, las pocas medidas que se hicieron, muy tímidas que fueron esas medidas en realmente fomentar, ahora sí que sea una oportunidad para instaurar medidas más radicales. Y por otro lado, lo mismo que decía Sara, en Uruguay lo que se ha comprobado es que la pandemia, digamos, y la convivencia en la casa con los niños, lo que ha generado es reproducción de la desigualdad, reproducción y empeoramiento de esa desigualdad. En realidad lo que se ha evidenciado en Uruguay es que son más las mujeres las que han teletrabajado que los varones, son más las mujeres las que se han visto ante la tensión de trabajar y cuidar en el mismo hogar, en el hogar, o sea, el hogar que no es oficina se ha transformado en oficina, hogar y todo con las tensiones que eso implica. Y además se han visto sobrecargadas por las tareas escolares, ¿no? O sea, digamos, las tareas escolares que les exigen a los niños, son las madres, digamos, las que han asumido esas tareas mayoritariamente. O sea que lejos de involucrar a los varones y lejos de que esta crisis provocara una mayor equidad dentro de los hogares, pasó lo contrario, ¿no? O sea, creo de los dos hay un dato que es para mí muy significativo. De los datos que hemos manejado de encuestas que se hicieron durante el confinamiento y la desescalada,
de la población que podía teletrabajar, porque recordemos que no toda la población ocupa lugares de trabajo teletrabajables, estamos hablando de la población privilegiada, mayoritariamente que podía teletrabajar. El colectivo que primero regresó a la presencialidad, cuando en el caso español, estoy hablando con datos específicamente españoles, pero que bueno, que estamos contrastando con algunos países europeos. El colectivo que primero empezó a regresar a la presencialidad con una modalidad mixta en cuanto las medidas sanitarias lo permitieron, fue el colectivo de hombres con hijos menores de 12 años en casa. O sea, clarísimo, salieron de casa, no que arrancando de la casa. Y esto no tiene la misma dinámica ni tendencia en el colectivo, las homólogas femeninas, ¿no? Las mujeres con hijos menores, al contrario, son las que más han persistido en el teletrabajo, con lo cual el teletrabajo se está emergiendo con un cúmulo de riesgos, entre ellos que sea nuevamente una falsa solución para la conciliación femenina y no para la corresponsabilidad, ¿no? Como el tiempo parcial, las excedencias, permisos, y que al final sea una modalidad de trabajo, no una forma de organizar el trabajo, que es lo que es, que sea femenina y que implique un conjunto de discriminaciones laborales, por lo que conlleva cuando no está reconocido laboralmente como la presencialidad, ¿no? Y en culturas muy presencialistas laboralmente, como puede ser la española, y seguramente compartiríamos con muchas de América Latina, ¿no? No estar físicamente quiere decir que tienes dificultades para promocionar, para tomar decisiones, y aquí podríamos añadir un largo etcétera. Pero bueno, esto sería otro tema ya, del impacto de género del teletrabajo. Bueno, pero el teletrabajo, por ejemplo, ahí no sé bien qué está pasando en el resto de América Latina, pero ahora en Uruguay hay un proyecto de ley sobre el teletrabajo, sí, porque eso genera toda una serie de... Y bueno, y allí no se está teniendo en cuenta, en el caso del proyecto en Uruguay, los impactos de género que tiene el teletrabajo. Claro, claramente. Pero fíjate, aquí ya tenemos una ley, bueno, sea express, diríamos, ¿no? Porque solo forma parte del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 13, y bueno, de manera express se ha aprobado una ley de teletrabajo, y una de las cosas, pues que lo dice toda la literatura y todas las experiencias, es que el teletrabajo tiene que ser voluntario. Pero claro, sabemos que la voluntariedad no es neutral género. ¿Quién van a ser las voluntarias de teletrabajar? La preferencia va a ser de las mujeres. Entonces, aquí tenemos un problema muy importante. ¿Cómo regular una cosa voluntaria cuando sabes que el carácter voluntario va a redundar en las desigualdades de género? Porque la percepción del teletrabajo como herramienta para conciliar la tienen ellas, pero no ellos. Y aquí hay, bueno... Tal cual, tiene que ver con las sanciones o los premios que le damos al teletrabajo. Exacto. Si sancionamos al teletrabajo en las promociones, si no estar presencialmente implica algún castigo, que probablemente lo implique, bueno, entonces pues ahí más si es voluntario, ¿no? Claro. Sí. Si es voluntario, entre comillas, bueno, eso probablemente traiga castigo. Bueno, ahora estamos en los tiempos, no sé si quieren decir alguna frase para terminar. Muchas gracias por el espacio. Sí, un placer, que podríamos estar horas hablando con Natalia aquí. No, me parece que hicieron un excelente limón.